Tenemos nueva incorporación a la familia y vamos a estrenarlo con este viaje. Hace solo media hora que nos han dado nuestro coche nuevo, al que hemos bautizado como Kuruma, coche en japonés. Vamos de camino a pasar un fin de semana familiar a Granada. Hace fácilmente más de 13 años que no la visito, y aunque será una visita rápida y no con objetivo de hacer turismo sino de disfrutar de la familia, me hace mucha ilusión volver a pisar estas tierras. Como no conocemos mucho la zona, vamos a parar en un restaurante de carretera al azar. Lo que es toda una lotería, puede que tengamos suerte o puede que no. En este caso parece que sí. El sitio está limpio, es amplio, tiene fácil salida y entrada a la autovía, son amables y la comida está bien. Un sitio para apuntar en la lista. Por cierto, nos han puesto este aceite de Jaén que estaba riquísimo, como los que a mí me gustan, verde y hasta con un toque picante. Un buen aceite con un pan rico, de mis mayores vicios. Antes de irnos, visita obligatoria por la tienda. Nos llevamos unos dulces típicos que nos han recomendado. Bueno, hemos parado en este restaurante de carretera y nos ha encantado. Además tienen unos dulces que tienen una pinta buenísima. Continuamos con nuestro viaje hasta Granada y nos llama mucho la atención la cantidad de plantaciones de olivos que hay por aquí. El aire huele a aceituna, lo que hace que me acuerde del aceite tan rico que nos han puesto en la comida. Granada es famosa por su historia y patrimonio cultural. De lo más destacado de la ciudad podríamos mencionar la Alhambra, que visitaremos mañana, sus barrios con una importante herencia de la época musulmana, la cercanía a Sierra Nevada y su cultura de tapas. El Barceló Carmen Granada es un hotel de 4 estrellas en el centro de Granada. Tiene vistas a la Alhambra y a Sierra Nevada y su diseño está inspirado en las raíces mozárabes de la ciudad. Es bastante grande, tiene 251 habitaciones. Además, se puede acceder a su terraza que tiene bar, piscina y gimnasio. Vamos a hacer el room tour. Aquí tenemos la puerta de entrada, el baño. Aquí tenemos los amenities, que en este caso tenemos un gorro de ducha, un cepillo de dientes y un peine. Aquí debajo tenemos las toallas y ahí está el secador de pelo. La ducha es bastante amplia. Y pasamos a la habitación. La habitación es muy amplia. Ahora veremos qué se esconde por detrás de esas cortinas. Una tele grande. Aquí para dejar las maletas. Estación de bebidas. Esto es que me encanta. Aquí tenemos el minibar
que nos regalan 2 botellitas de agua. Y aquí tenemos el armario. Muy espacioso, con su caja fuerte y la plancha vertical, que me encanta que haya una plancha vertical, que cuando la necesitas te viene muy bien. Aquí vemos la habitación, es una maravilla. Y ojo a este rinconcito al lado de la ventana. Los detalles, o sea, la lámpara, la decoración me encanta. Y ahora vamos a ver qué se esconde detrás de estas cortinas. Bueno, ya veo que damos a la calle. Bueno, que tenemos un mini balconcito. No se ve muy bien ahora mismo, no tenemos luz, no sé si esto tendrá luz. No hay luz. Y el hotel está enfrente del Corte Inglés. Bueno, es una avenida que tiene un montón de bares, restaurantes, confiterías, que tiene toda una pinta tremenda. Es verdad que hay bastante ruido, pero una vez que cierras la ventana ya no se escucha nada. Qué bien. Bueno, pues esta es nuestra nueva habitación. Voy a deshacer las maletas. Hoy vamos a probar el desayuno del hotel, que nos han dicho que está muy bien y tenemos que coger fuerzas para el día que tenemos por delante. El desayuno es tipo buffet con una selección amplia de opciones dulces y saladas, además de una estación donde te hacen tortitas y tortillas al momento. El personal es muy amable y atento. Han conseguido juntarnos mesas para que nos podamos sentar los 15 todos juntos. La lluvia nos estaba amenazando por la mañana, pero parece que ha parado una vez que hemos llegado a la Alhambra. Hemos subido un autobús que nos deja en la misma entrada. El pago para el ticket del autobús hay que hacerlo en efectivo, para que lo tengáis en cuenta si lo vais a coger. Para acceder a la Alhambra hay que comprar tickets. Un consejo muy necesario que os puedo dar es que compréis la entrada con la máxima antelación posible, ya que suelen agotarse rápidamente. Otro dato a tener en cuenta es que las entradas son nominativas, con lo que os pedirán el DNI o pasaporte físico para poder visitarla. La Alhambra es un complejo monumental que funcionó como palacio y fortaleza para los sultanes nazaríes de Granada. Según fuentes históricas, su construcción se inició en el año 1238, cuando Muhammad al-Ammar, el fundador de la dinastía nazarí, comenzó la restauración y ampliación del antiguo fortín. Se sitúa sobre la colina de la Sabica, al este de la ciudad, y tiene una extensión de unos 140.000 metros cuadrados. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, siendo reconocida como un símbolo de la rica herencia cultural de España. Destaca sobre todo por su arquitectura, sus patios y sus jardines, representando la cumbre del arte islámico en Europa. Las partes más emblemáticas de este complejo son la Alcazaba, que era una fortaleza militar y es la parte más antigua de la Alhambra, los palacios nazaríes con sus patios, salones y decoración,
y el Generalife, los jardines y la villa de recreo de los sultanes, donde puedes disfrutar de unas vistas espectaculares. Uno de los símbolos más reconocibles es el Patio de los Leones. Antiguamente se podía pasear por él y acercarte a la fuente. Ahora el acceso está controlado y limitado para evitar su deterioro. Cuando compras la entrada para la visita a los palacios nazaríes, se especifica un horario y tienes que ser puntual, si no, no te dejarán entrar. En el centro del patio está la famosa fuente con 12 leones de mármol, que sostienen una taza dodecagonal. El patio muestra influencias diversas, lo que le hace tener una arquitectura única. Se aleja de otros patios musulmanes, asemejándose más a un claustro. El patio está rodeado por una elegante columnata de mármol blanco, con arcos finamente decorados. Las paredes están cubiertas de exquisitas yeserías con inscripciones y motivos geométricos, típicos del arte islámico. El diseño y decoración reflejan en su totalidad la opulencia y el refinamiento de la corte nazarí. Se cree que el patio tenía un gran simbolismo y podría haber sido diseñado para representar un oasis en el desierto o un paraíso terrenal. Y la Fuente de los Leones, en particular, ha sido durante años objeto de numerosas interpretaciones y leyendas, desde representaciones del poder real hasta evocaciones del paraíso. Antes de finalizar la visita, vamos a comer en el Parador de Granada, que se encuentra dentro de la Alhambra, y así poder seguir paseando un poco más por ella antes de bajar al centro de la ciudad. La comida ha estado bien, aunque para ser un parador esperábamos un poco más.
Pasear por la Alhambra puede llevarte horas. Te puedes perder por sus pasillos y sus jardines, además de poder observar parte de la ciudad desde sus torres. Es un viaje en el tiempo que parece que se ha parado entre sus murallas. En esta visita no vamos a tener ocasión de pasear mucho por los barrios de Granada, pero planeamos volver próximamente para una visita un poco más extensa. Reservado en los Diamantes 2. No grabé nada, pero os puedo compartir que estuvo muy bien tanto la comida como los postres. A este sitio volvería sin dudarlo. No me puedo ir de este hotel sin visitar la terraza y disfrutar de sus vistas. Como me he despertado pronto, voy a aprovechar a ir al gimnasio y entrenar un poco. Al ser tan temprano no hay nadie, así que puedo disfrutar de la terraza para mí sola. Estas vistas son una maravilla. Por un lado podemos ver la Alhambra y por el otro Sierra Nevada. Si tuviéramos más tiempo me sentaría a tomar algo y disfrutar de estas vistas tan exclusivas y relajantes.
Es la primera vez que uso el gimnasio de un hotel y tengo que reconocer que me ha gustado la experiencia, además del subidón que te da después de haber entrenado. Antes de irnos, hemos quedado a desayunar en un sitio muy conocido y frecuentado por gente de la ciudad y al que os recomiendo ir, porque estaba todo riquísimo. Bueno, pues ya estamos con todo el lío de maletas, vamos a recogerlo todo y nos vamos para coger el coche. Ha sido un fin de semana súper bonito, hemos visitado la Alhambra, hemos comido muy bien y hemos estado en muy buena compañía. ¿Vamos?